La paz y el amor del Señor Jesús te acompañe y su Santo Espíritu nos dirija en el desarrollo de esta presentación que vamos a tener a continuación. Vamos a hablar respecto a la interpretación profética. Vamos a estudiar, vamos a sentar ciertas bases que nos van a ayudar a comprender mejor las profecías registradas en la palabra del Señor. Es interesante notar que desde el Génesis hasta el Apocalipsis la Biblia está repleta de profecías. Y si queremos entender las profecías de la palabra del Señor, debemos tener en cuenta ciertos principios que vamos a ir detallando a continuación. Primero vamos a definir lo que es profecía. La palabra profecía viene del griego profeteia. Profeteia es una palabra compuesta de pro y feteia. Pro significa delante y feteia significa hablar. Profeteia tiene un sentido de proclamar, es decir, un sentido de expresar la mente o el consejo de Dios. Según esta definición, podemos decir de que toda la escritura es de alguna manera una profecía. ¿Por qué? Porque a través de toda la escritura, Dios nos da sus consejos, Dios nos da su guía, nos da su instrucción. La Biblia es la mente revelada del Señor para cada uno de nosotros. En este sentido, toda la Biblia puede ser considerada profecía. Es interesante notar de que cuando un profeta hablaba de parte de Dios, la profecía podía estar relacionada con tres acontecimientos que vamos a ver a continuación. Primero, la profecía podía estar relacionada con un cumplimiento presente o un cumplimiento próximo. Es decir, un cumplimiento casi instantáneo cuando el profeta aún vivía o un cumplimiento próximo cuando el profeta tal vez ya no estaba o las personas que han escuchado la profecía ya no estaban. Además, la profecía podía estar relacionado con un cumplimiento futuro. Es decir, cuando el profeta ya no existía e incluso las personas que han escuchado las profecías tampoco estaban con vida. Además, debemos tener en cuenta de que cuando un profeta hablaba de parte de Dios, la profecía podía haber estado relacionada en un cumplimiento de dos etapas. Es decir, un cumplimiento próximo y un cumplimiento más adelante en un futuro. Hay profecías de esta índole que también vamos a analizar en esta presentación. Al leer las profecías bíblicas y al analizarlas, debemos tener en cuenta las siguientes pautas, porque de esta forma, siguiendo las pautas, vamos a poder tener una comprensión más clara y cabal de lo que la profecía quiere darnos a entender. Primero, deberíamos ver si la profecía que estamos analizando tiene que ver con la época del profeta mismo o algún tiempo futuro. Analizar esto nos va a ayudar a entender de qué tipo de profecía estamos analizando. También debemos tener en cuenta de que si la profecía que se está analizando tiene que ver con el cautiverio de Judá o de Israel o la restauración de Judá o Israel, debemos tener en cuenta si la profecía que se analiza tiene que ver con estos dos reinos. Además, cuando analizamos una profecía bíblica, debemos tener en cuenta si esta profecía trata de la primera venida de Cristo o de algún evento relacionado con la primera venida de Cristo. Esto nos va a ayudar a poder tener un enfoque más claro de la profecía que estamos analizando. También debemos tener en cuenta de que si la profecía que estamos tratando de entender habla de la segunda venida de Cristo o no. Hacer esto nos va a ayudar a poner el parámetro correcto para la interpretación correcta de la profecía que se está intentando comprender. Y por último, debemos tener en cuenta si la profecía que se está analizando tiene que ver con los últimos días
o el tiempo del fin. Hacer o seguir estas 5 pautas nos van a ayudar a poder enmarcar y a poder comprender de forma correcta la profecía. Al estudiar la profecía bíblica es importante recordar que los profetas no siempre dieron sus profecías en orden cronológico, sino que a veces variaban en los tiempos. Este es el caso del libro de Isaías, capítulo 65, versos 17 al 25, donde esta profecía no sigue un orden cronológico. Y puedes revisarlo detalladamente y te darás cuenta de esto. O si no, también solicitar con toda confianza el material que se está presentando para que puedas analizarlo de forma detallada y tranquila en la comodidad tal vez de tu hogar en el tiempo que dispongas. Es interesante tener en claro de que las profecías de la Biblia deben tomarse siempre en sentido literal, es decir, en un sentido común y corriente, en un sentido comprensible, a menos que sucedan estas 2 cosas que vamos a ver a continuación. No podemos interpretar la profecía de forma literal a menos que el texto gramatical demuestre que se trata de un lenguaje figurado, o que en la profecía se utilicen metáforas, parábolas, alegorías, símbolos o tipos. Cuando se utilizan estas cosas, no se puede utilizar o interpretar la profecía de forma literal. También no se puede interpretar la profecía de forma literal cuando va en contra del sentido de lo que el autor estaba escribiendo, o cuando contradice al autor, o cuando la interpretación literal contradice las enseñanzas de la palabra del Señor. Cuando se dan estas cosas, no se puede interpretar la profecía de forma literal. Además, cuando un pasaje profético no puede interpretarse literalmente, es necesario investigar lo que el autor pretende comunicar a través de su lenguaje simbólico o figurado. Para poder discernir lo que el autor quiere decir, es necesario buscar respuestas en los siguientes lugares. Primero, debemos buscar respuesta dentro del contexto en el que se encuentra el pasaje. ¿Qué quiere decir? Podemos leer un texto antes, un texto después, podemos leer varios versos antes y varios versos después, incluso el capítulo entero o un capítulo antes o un capítulo después, para poder entender lo que el profeta está queriendo mostrar a través de esa profecía. Además, debemos buscar en algún otro escrito del mismo autor. Si este profeta ha escrito uno o varios libros, es necesario buscar en otra parte las referencias de las escrituras de este mismo profeta. Además, debemos buscar en cualquier otro escrito profético al que el autor haya tenido acceso. Debemos recordar de que la mayoría de las profecías bíblicas son citas tomadas, o los profetas al dar las profecías bíblicas siempre tomaban citas de otros textos de la Biblia, para que de esta forma se pudiese tal vez tener una comprensión más clara del asunto. Es por eso de que al analizar profecías bíblicas es necesario tener en cuenta de que si el profeta ha tomado referencias de otros pasajes de la Biblia. Además, debemos recordar de que en algunos casos el profeta no emplea el tiempo futuro aun cuando se esté refiriendo a sucesos por venir, a sucesos que iban a suceder después. Al interpretar las profecías bíblicas debemos tener en cuenta el contexto histórico del pasaje estudiado, teniendo presente de que Dios estaba comunicando su profecía a un determinado pueblo y a un momento específico de la historia. Es necesario entender de que al poner la profecía en el marco correcto, los símbolos y los detalles van a ser de alguna forma más comprensibles para cada uno de nosotros.
Además, al estudiar profecías bíblicas, debemos hacer un análisis de la historia cultural reflejada en el texto. Antes de interpretar las profecías bíblicas, debemos entender los acontecimientos históricos por los cuales se dio esta profecía, nombres propios o incluso lugares geográficos donde se está presentando esta profecía. Y algo interesante sobre las profecías es que debemos tener en cuenta que no siempre el profeta entendía la profecía que daba. Además, no siempre la gente a la cual era dirigida la profecía lo entendía. Por ejemplo, este es el caso del profeta Daniel. El libro de Daniel, el profeta Daniel, partes de la profecía que él mismo daba la entendió y partes no la entendió jamás porque estaban selladas, porque no era para su tiempo, porque eran para el tiempo del fin. Pero sin embargo, muchas profecías se van aclarando mediante tres siguientes razones. Las profecías bíblicas se van aclarando cuando su cumplimiento está documentado en la historia. Tal es la profecía del libro de Daniel capítulo 2, del libro de Daniel capítulo 7. Además, se puede ir aclarando la profecía cuando su cumplimiento está documentado en el Nuevo Testamento. Quiero decir que la mayor parte de las profecías bíblicas están registradas su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y esto es interesante que vamos a ir analizándolo en otras presentaciones. Las profecías se van aclarando cuando su aplicación o su explicación se encuentra en algún texto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Es por eso de que es necesario recurrir a toda la Biblia para poder tener una claridad o una comprensión mayor respecto a alguna profecía que se está analizando. Y es interesante esto. La mayoría de las profecías bíblicas incluyen citas del Antiguo Testamento. Es decir, la mayoría de las profecías del Nuevo Testamento incluyen citas del Antiguo Testamento, como es el caso del libro de Apocalipsis. Apocalipsis tiene más de 350 citas del Antiguo Testamento, que ha sido tomado del libro de Isaías, del libro de Jeremías, del libro de Daniel, y también de los profetas menores. Es por eso de que es interesante tener en cuenta de que cuando vamos a analizar, por ejemplo, las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, necesariamente tenemos que por lo menos hacer una revisión sencilla de los libros de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Amós, Sofonías, que nos van a ayudar a entender un poco más respecto a las profecías de Daniel y Apocalipsis. E incluso es interesante tener en cuenta cuando nos encontramos con frases como en los postreros días, o el día de Jehová, o el día de la ira, o el fin del siglo en una profecía, buscar en otras partes de la Biblia que se utilizan estas mismas frases. Y esto nos va a ayudar a entender mejor cómo o en qué periodo de tiempo específico se estaba realizando o se estaba dando esta profecía. Ahora, cuando vamos a analizar una profecía, debemos hacer tres preguntas al texto. Primero, ¿alguna vez ha ocurrido esto o algo parecido en la historia? ¿Coinciden estos acontecimientos con algún periodo de tiempo específico? ¿O también corresponden estos acontecimientos o otros mencionados en la Biblia a algún punto de la palabra de Dios? Hacer estas tres preguntas nos van a ayudar a tener una mejor claridad y una mejor comprensión del texto que estamos analizando. Y es interesante esto, que la Biblia está llena de profecía. Desde Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar profecías bíblicas. Y en este sentido es interesante notar que el Antiguo Testamento está compuesto de 23.210 versículos.
¿Y sabe algo? 6.641 versículos tienen material profético. Es decir, el 28% del total del Antiguo Testamento es profecía. El Nuevo Testamento consta de 7.914 versículos y 1.711 versículos contienen material profético. El 21% del Nuevo Testamento es profecía. Y de toda la Biblia, que trae 31.124 versículos, 8.352 son profecía. Es decir, el 27% de la Biblia es textos o contiene material profético. En términos sencillos, profecía es historia predicha y la historia es profecía cumplida. Y lo interesante de esto es que la Biblia, 2/3 de la Biblia son profecía. Y lo maravilloso es que casi todo ya se ha cumplido. Faltan solo ciertos acontecimientos que se cumplan para que nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo, regrese por segunda vez. A continuación vamos a ver versículos que hablan respecto a las profecías bíblicas. Por ejemplo, estos versículos nos van a aclarar de cómo viene la profecía y de cómo debe ser comprendida e interpretada. Primero, debemos recordar que la profecía no fue traída por voluntad humana. La profecía fue dada por Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 nos muestra la secuencia de cómo viene la profecía y de cómo la palabra profética llega a la humanidad. Además, el libro de Segunda de Pedro 1, 19 y 20 al 21 nos muestra de que la profecía no es traída por voluntad humana. No viene porque el hombre quiere. La profecía no viene porque al hombre se le ocurre, sino que porque es la voluntad de Dios de que la profecía sea manifiesta. Además, la profecía es inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto es segura. Querido amigo, querida amiga, puedes confiar en las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque las profecías bíblicas no se le ocurrió a ningún ser humano. Nacieron en la mente de Dios y fue inspirada por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, las profecías bíblicas son seguras. Se puede confiar en la palabra del Señor. Además, debemos tener en cuenta de que la interpretación de la profecía no es privada. A la profecía no tenemos que añadirle nuestro pensamiento, nuestro parecer, lo que nosotros creemos, lo que nosotros imaginamos. No, las profecías bíblicas se interpretan a sí mismas. La Biblia es su propio intérprete. No tenemos necesidad de añadirle algo más a la palabra del Señor. E incluso Dios, hablando respecto a los que estudian la profecía, dice que son bienaventurados los que estudian, los que guardan, los que leen, los que se dan tiempo, los que analizan las profecías bíblicas. La palabra bienaventurado es la palabra Macari, que quiere decir feliz, 7 veces feliz o plenamente feliz. Son aquellas personas que estudian, entienden, comprenden, guardan y enseñan las profecías bíblicas. Además, Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Este principio es un principio interesante. Es muy interesante comprender esto, porque Dios no hace absolutamente nada sin primero revelarlo. ¿Y cómo lo revela? Lo revela a través de las profecías bíblicas. E incluso Jesús, hablando sobre las profecías fueron dadas de antemano para que creamos cuando suceda. Las profecías tienen el propósito de inspirar fe y confianza en el soberano del universo, en el Dios Todopoderoso.
Y Jesús, refiriéndose a las profecías de Daniel, dijo lo siguiente, que debemos estar atentos al cumplimiento de la profecía de Daniel. En Mateo 24:15 hablaba de que cuando veáis la abominación desoladora que esté en el lugar donde no debe estar, los que estén en las ciudades huyan a los montes. Estaba hablando de qué? Estaba hablando del cumplimiento de las profecías del libro de Daniel. Es interesante que la Biblia habla respecto a las profecías bíblicas y el mismo Jesucristo pidió que podamos poner nuestra atención en el cumplimiento profético. A continuación vamos a ver en nuestra siguiente sección que hay 3 tipos de profecías y definir esto nos va a ayudar a comprender mejor qué tipo de profecía estamos analizando. Primero, tenemos la profecía apocalíptica. Las profecías apocalípticas tienen un solo cumplimiento, como es el caso del libro de Daniel y es el caso del libro de Apocalipsis, que tienen un solo cumplimiento, no se vuelven a cumplir, no se vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque la escritura y el texto no exige un doble cumplimiento. También tenemos las profecías clásicas. Dentro de las profecías clásicas están las profecías de Amós, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, de Joel, de Sofonías. Son profecías que eran dadas para el pueblo de Israel, que era el reino del norte, o el pueblo de Judá o Jerusalén, que era el reino del sur. Y estas profecías se daban ¿para qué? Para hacer volver de su rebelión a estos reinos. Cuando Israel se apartaba de Dios, cuando Jerusalén se apartaba de Dios, cuando Judá se apartaba de Dios, Dios levantaba profetas que daban mensajes para hacer volver al arrepentimiento a estas naciones, a estos reinos. Y justamente las profecías clásicas pueden tener un cumplimiento doble si la escritura lo exige. Puede ser un cumplimiento parcial y luego un cumplimiento final o un cumplimiento completo. Este es el caso de las profecías clásicas. También tenemos las profecías tipológicas. Estas profecías tipológicas, por ejemplo, son como el santuario es una profecía tipológica, las 7 fiestas del pueblo de Israel es una profecía tipológica, Mateo 24 también es una profecía tipológica, e incluso la historia de Elías es una profecía tipológica. También la transfiguración, las historias del Génesis, incluso las historias del libro de Daniel son profecías tipológicas. Es interesante notar esto y voy a tomar un poco de tiempo para explicar sobre las profecías tipológicas. La profecía tipológica muestra lo que va a suceder o lo que sucedió en un cierto lugar de manera local, puede suceder de forma global en el mundo entero. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el libro de Mateo 24. Cuando Jesús hablaba de la destrucción de Jerusalén, mostraba de que la destrucción de Jerusalén era una prefiguración o simbolizaba o tipificaba un pálido reflejo de los eventos finales, de lo que iba a suceder en el mundo entero. En esta profecía se utiliza un principio de tipo y antitipo. Por ejemplo, voy a compartir con ustedes a continuación párrafos interesantes respecto al doble cumplimiento de la profecía de Mateo 24. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. A la par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Además de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo entero. Jesús, cuando estaba viendo
cuando estaba dando la profecía sobre la destrucción de Jerusalén, estaba viendo la destrucción final que caerá sobre el mundo. Además, Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el juicio retributivo de Dios. Cuando Jesús veía la situación de Jerusalén, estaba viendo un símbolo del mundo actual, del mundo en el cual usted y yo vivimos. Y también es interesante esto. Cuando Jesús dirigió su mirada hacia la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante que al que causó la destrucción de Jerusalén. Los judíos, o el pecado de los judíos, consistió en rechazar a Cristo. Y el gran pecado del mundo cristiano consistirá en que rechazaría la ley de Dios. Rechazaría la ley que es el reflejo del carácter de Cristo. Al rechazar la ley, están rechazando al mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley es el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Es interesante que las profecías tipológicas tienen un doble cumplimiento. Tienen un cumplimiento local y también tienen un cumplimiento global o un cumplimiento mundial, como es el caso de la profecía sobre la destrucción de Jerusalén, que se cumplió en el año 70, pero también este va a tener un cumplimiento mundial en nuestro tiempo. Hasta aquí hemos llegado con los principios básicos de esta presentación para interpretar profecías bíblicas. Y quiero dejar en claro, antes de culminar, quiero dejar en claro lo siguiente, que nunca las profecías son traídas por voluntad humana. No necesitamos añadirle nada a la palabra del Señor, porque la Biblia se interpreta sola. Si hay algo o algún texto que no entendemos, debemos buscar en otras partes de la Biblia referencias del mismo texto, ya sean palabras, sean frases, sean versos completos, que nos van a ayudar a comprender mejor la profecía que estamos analizando. Y hay un principio supremamente importante, que antes de abrir la palabra del Señor, antes de analizar cualquier profecía bíblica, siempre debemos dirigir nuestras mentes al cielo en oración. ¿Por qué? Porque la profecía y la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo. No es de producción humana. Y solo el Espíritu Santo puede darnos a entender la profecía o la palabra del Señor que se está analizando. Así que cuando vas a analizar la Biblia y vas a intentar comprender o analizar o hacer un estudio sobre profecías bíblicas, el principio fundamental es la oración. Debes acercarte a la palabra del Señor con oración y pedir que el Espíritu Santo dirija el estudio, el análisis o la investigación que vas a realizar. Que el Señor te bendiga, que el Todopoderoso te guarde. Para concluir esta presentación, voy a invitarte a elevar nuestras mentes al cielo en oración, en una oración de agradecimiento a Dios por permitirnos haber podido tener esta presentación y haber podido comprender de una forma sencilla los principios para la interpretación profética. Vamos a agradecer al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Dios, que tú puedas obrar en cada uno de los participantes que han tenido la oportunidad de ver esa presentación y también en cada uno de tus hijos que van a ser beneficiados, Señor, por los materiales que se va a compartir. Quiero pedirte que tu Santo Espíritu nos acompañe,
que tu presencia sea con nosotros y tu gloria sea manifiesta en cada una de nuestras vidas, porque te lo imploramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.